Bueno, buenas noches amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien. Si es el primer video del día de hoy que me están viendo, bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por conectarse, gracias por estar vinculados, como siempre, es un placer poder volvernos a encontrar por este medio maravilloso que nos ofrece el Facebook a través del Facebook Live. Así que en esta oportunidad estoy cumpliendo con el video relacionado con las culpas. ¿Cómo podemos romper el círculo vicioso de las culpas? Gracias por los corazones. Bienvenido Ney, todos los que están conectados. Gracias por estar ahí, sé que están escuchando atentamente. Y bueno, muchísimas gracias por los corazoncitos, por la interacción. Gracias Perú, sé que está Perú ahí conectado también. Bueno, México, así que bienvenidos todos. Y vamos a iniciar el video en esta oportunidad relacionado con el concepto de las culpas. ¿Cómo podemos romper el círculo vicioso de las culpas? ¿De qué se trata la culpa? ¿Cómo están? Bienvenidos. Se sigue sumando gente, Jimé, bueno, están todos conectados. Emily, ¿cómo estás? Todas mis seguidoras y amorosientas y divinas, incondicionales de Perú, que lo amo, Perú. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Bueno, a ver, culpa, señoras y señores. Gran tema, gran. ¿Cuántas veces hicimos cosas por sentimientos de culpa o vivimos circunstancias desagradables o que fueron en nuestra contra y nos hicieron sentir muy mal a todos por consecuencia de sentir culpa y soportar cosas que no debíamos soportar, aguantar cosas que no debíamos aguantar? La idea es poder trabajar el concepto de la culpa y cómo rompemos o cortamos ese círculo vicioso que nos lleva de alguna manera a terminar haciendo cosas que no son buenas para nuestra persona, que van en nuestro, diríamos, desmedro de nuestra dignidad, de nuestro amor propio, y que muchas veces las hacemos por sentimiento de culpa y no realmente porque sentamos estar en lo correcto. Para empezar, quiero compartir con ustedes un pensamiento bastante práctico desde la psicología práctica, que tiene que ver con que si ustedes hacen las cosas o viven las circunstancias emocionales que viven justificados por el sentimiento del amor, hacen y entregan lo que entregan por amor, entonces no tienen que sentir bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia culpa por las decisiones que puedan tomar posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, me encuentro en una pareja donde entrego todo por amor y ofrezco todo de manera abierta por amor, a mano abierta y a corazón abierto por amor, no es correcto que la devolución de la otra parte sea hacerme sentir un sentimiento de culpa, ¿sí? Porque yo estoy en la ley, yo estoy en lo correcto. Nada que se hace por amor es equivocado o está errado. A no ser que estemos hablando de un amor patológico o de algún tipo de comportamiento emocional más enfermo justificado por el amor, que ahí ya entraríamos en otro terreno, ¿ok? Estamos hablando en condiciones sanas. Cuando nosotros hacemos algo, entregamos algo justificado por el amor, es imposible que la otra parte nos devuelva conductas que nos hagan sentir culpa o malestar. Porque el problema no lo estoy teniendo yo en esa circunstancia, sino que lo está teniendo realmente el otro, que es el que no sabe recibir algo que se da por amor y no sabe por consiguiente tampoco devolverlo desde el amor. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que también aparece en una película por casualidad, que les voy otra vez a recomendar, que después también si quieren se las uno aquí abajo, que la película se llama Las ventajas de ser invisible, que seguramente hay muchos que lo han visto. The Pursuit of Big Happiness es el nombre de la película, es en realidad una novela para adolescentes, que basa la película desde el punto de vista temático en una frase que en realidad es de Lacan, que Lacan la plantea, la trae, uno de los padres del psicoanálisis contemporáneo, que dice que uno acepta el amor que cree merecerse. Cuando nosotros aceptamos, diríamos, el amor que creemos merecernos y no el que realmente merecemos, es muy justamente probable que caigamos en sentir culpa y utilizar la culpa como una forma de justificar que está correcto lo que el otro señala sobre nosotros o lo que el otro nos cuestiona. Y terminar haciéndonos cargo de algo que en realidad es una carencia del otro, porque el otro es muy difícil que pueda entregar algo que nunca recibió.
Si la otra persona nunca recibió amor, es muy difícil que pueda devolverlo. Y por más que yo haga algo en el nombre del amor, es muy difícil que la persona lo reciba desde ese lugar y claramente, seguramente va a hacer algo para hacerme sentir culpa. ¿Y por qué voy a sentir culpa? Porque me voy a terminar haciendo cargo, de alguna manera, de lo que la otra persona no me puede entregar, que no es un problema mío, es un problema del otro. Sí es un problema mío únicamente desde el punto en que yo me conformé con el poco amor que el otro me podía dar, porque creía internamente que no merecía más. Seguramente este video lo van a tener que escuchar varias veces, porque esto que acabo de decirles es no difícil de entender, sino complejo para nuestra mente y principalmente para nuestro inconsciente, que se va a resistir a entenderlo. En otras palabras, gente, uno recibe el amor que cree ser merecedor de recibir. Y nadie puede entregar amor cuando no lo recibió antes. Esto es terrible y liberador al mismo tiempo, pero tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque está muy vinculado al sentimiento de culpa. Cuando la persona que tenemos a nuestro lado, o a quien elegimos, mejor dicho, para compartir nuestra vida, es alguien que no nos puede devolver lo que nosotros le damos, en el buen sentido de la palabra, o más, entonces somos nosotros también en parte los que tuvimos el inconveniente de elegir a alguien que creíamos que nos iba a dar el amor que creíamos merecer, ni más ni menos, ¿ok? Y somos nosotros los que estuvimos exigiendo menos de lo que realmente merecemos. Por otra parte, en ese tipo de circunstancias es muy común que aparezca entonces el sentimiento de culpa de parte nuestra y decir, es nuestra culpa, porque nosotros hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos acá y hacemos allá, pero hacemos tal cosa que le molesta mucho y entonces esta persona va a saltar y es mi culpa no modificarlo. Y en realidad todo lo contrario. Nosotros hacemos 1000 y capaz que tenemos 1001 que no es buena, que es mala, pero nos centramos en esa mala porque como ya entregamos todo lo bueno que tenemos y el otro lo sigue rechazando, interpretamos que seguramente es solamente por la única o las 2 o 3 malas que tengamos que merecemos sentir culpa de todo el fracaso o de todo lo negativo que nos esté quizás pasando con esa persona. Entonces traten de reacomodar este tipo de pensamientos porque los va a liberar muchísimo. Y acuérdense, principio básico de aplicación de coaching emocional práctico. Intervención en tiempo cero. Todo lo que ustedes hagan con amor y con buena intención, es imposible que caiga de manera equivocada en el otro. Si el otro lo mal recepciona, si al otro no le llega, si al otro no le colma, si al otro no lo cubre, el problema lo va a tener el otro, no lo tienen ustedes. Ustedes sí fueron responsables de elegir a alguien, ¿sí?, que no podía dar más de lo que está ofreciendo. Y quizás lo que está ofreciendo es muy poco para lo que ustedes ofrecen. ¿Ok? Entonces, cuidado con autoculparse, ¿sí?, como producto de no saber darse cuenta que el otro puede tener un límite muy importante a nivel emocional y no entender, no recepcionar, no tener una empatía desarrollada lo suficiente como para poder apreciar lo que ustedes le ofrecen y todavía encima hacerlo sentir mal a ustedes y hacerlos interpretar que son ustedes los culpables de que las cosas no funcionen como ustedes esperan o de que ustedes no reciban emocionalmente y afectivamente lo que ustedes merecen. Nosotros siempre nos merecemos ser amados, ser queridos. Si es así lo que le devolvemos al otro, nos merecemos recibirlo. Y también tenemos un derecho que es un derecho universal, que es el derecho a ser felices. Es un derecho universal ser feliz. Entonces nadie ni nada nos puede sacar ese derecho. No se olviden de eso. Cuando eso les pase con alguien más, entonces no piensen que es por culpa de ustedes. Dense cuenta de manera inmediata que el problema o el impedimento lo tiene el otro, en no saber cómo hacerlos felices, cómo devolverles el amor que ustedes se merecen, ¿ok? Y está imposibilitado en poder recibir amor porque nunca lo recibió. O sea, nunca lo va a poder dar porque nunca lo recibió. Recuerden, uno no puede dar lo que nunca recibió. Si yo no recibí el suficiente cariño, el suficiente afecto, no voy a poder dar el suficiente cariño, el suficiente afecto.
Sí puedo trabajar en recomponer ese aspecto, pero es muy difícil que de manera natural yo me abra y pueda entregarlo, porque no sé lo que es, porque nunca lo recibí yo previamente antes de recepcionarlo de un vínculo de pareja, de un vínculo de amistad, etc. Bien. La culpa, por otra parte, y ahora vamos, diríamos, como para el otro extremo de la temática, que es un temón el tema de la culpa, ¿no? La culpa, por otra parte, y al mismo tiempo, no deja de ser una conducta muy esclavizante que la víctima elige, ¿sí?, de manera inconsciente para seguir unida a quien le ejerce violencia. Cuando nosotros vivimos bajo un estado de culpa al lado de alguien o bajo la dominación de algo, de alguna circunstancia, nosotros internamente estamos eligiendo vivir con esa presión y explicando nuestra permanencia en esa situación por sentimientos de culpa. Y ahí, en esas circunstancias, la culpa se transforma en una conducta de alguna manera de justificación de no acción. Yo no hago, yo no salgo, yo no me transformo, yo no cambio esta circunstancia porque siento culpa. Y la culpa, de alguna manera, en esos aspectos, en esas circunstancias específicas, se transforma en la conducta de justificación, de no acción de la víctima. La víctima interpreta que no puede hacer absolutamente nada y lo que va a sentir de manera inmediata es sentimiento de culpa si hace algo, si sale de la situación, si modifica. O sea, la culpa se transforma en una especie de justificación conductual de autoconmiseración. Me tengo lástima a mí mismo. Tengo lástima de, diríamos, poder... me tengo lástima, me quedo anclado a ese sentimiento de lástima con respecto a mi propia persona. Entonces siento culpa y la culpa va a justificar que yo no me mueva de esa relación, que yo no corte ese vínculo tóxico, que yo no avance, que yo no me libere, que yo no cambie de circunstancia, porque siento culpa. ¿Ok? Entonces funciona como un ancla emocional la culpa, cuando está instalada desde ese lugar que es sumamente peligroso y patológico. ¿Sí? Porque de alguna manera se transforma en lo que a mí mentalmente me está autojustificando todo el tiempo, el seguir al lado de alguien o en una situación que me hace daño, que me destruye y que me termina consumiendo la vida y drenando la energía, ¿sí?, de una manera totalmente inhumana. O sea, yo termino justificando esa vivencia a través del sentimiento de culpa y por culpa no me separo justamente, ¿ok? Vean por qué entonces es tan tóxico diríamos, el sentimiento de culpa. Porque termina atándonos a quien en realidad nos drena, termina atándonos a quien nos chupa la energía, a quien nos hace vivir una existencia tóxica, nos llena de pensamientos y de malestares. O sea, nos termina haciendo autoconvencer internamente de que es correcto seguir sosteniendo algo que nos está destruyendo. ¿Tá? Entonces, cuidado con este elemento porque es un elemento clave para poder trabajar el concepto de culpa y para poder desterrarlo. Lo ideal sería no vivir con un sentimiento de culpa nunca, lo cual es imposible porque en realidad la culpa siempre está presente como, diríamos, una conducta que es bastante común de ver cotidianamente en nuestras vidas. Pero lo ideal sería vivir de una manera sin culpas. ¿Cómo se hace eso o cómo nos acercamos a ese modelo más sano de comportamiento? Muy simple y muy complejo al mismo tiempo, como siempre les digo. Empezando a poner en palabras y a decir más lo que sentimos. No se callen, hablen, expresen lo que les pasa, expresen lo que sienten. A mí, hace muchísimos años, alguien me sacó la venda de los ojos diciéndome algo muy simple, pero muy liberador al mismo tiempo. Me dijo, cuando termine tu vida, tú no vas a tener que dar explicación, ¿sí?, por las personas que hicieron que tú no hicieras lo que debías hacer. Vas a tener que dar explicación por lo que tú hiciste y lo que tú dejaste de hacer. Nadie ni nada va a justificar tu existencia. La única persona que va a justificar tu existencia con tus actos vas a ser tú misma. Entonces, empiécense a ser más responsables de lo que deciden.
Ser más responsables de lo que uno dice, de lo que uno elige expresarle al otro, de lo que uno elige vivir, es la clave para no tener sentimientos de culpa frente a nada y frente a nadie, ni siquiera frente a ustedes mismos. Porque si yo hago y digo y siento lo que quiero y lo que deseo realmente y concreto lo que busco en mi existencia por mis propios motivos que ya por el hecho de ser míos son válidos, no necesito la justificación continua del sentimiento de culpa para explicar o darle a entender a otros por qué hice o no hice tal o cual cosa. Esto está totalmente lejano a estarles diciendo que los habilito o que se habiliten, mejor dicho, ustedes mismos a hacer lo que realmente les plazca sin importar si al otro le duele o no. Totalmente opuesto a eso. Esto simplemente se basa en empiecen a empoderarse más sobre su sentimiento de responsabilidad frente a sus actos y frente a sus acciones y traten de empezar a ser más coherentes entre lo que piensan y lo que hacen. ¿De acuerdo? Porque esta es la clave para no necesitar después inconscientemente entrar en el ciclo de la culpa como justificativo de lo que no hicieron, de lo que no sintieron, de lo que les hubiera gustado concretar y no pudieron concretar, etcétera, etcétera. Porque cuando entran en ese ciclo de aceptar una culpa que no deben aceptar, están realmente en síntesis buscando justificar algo que no hicieron porque realmente no lo hicieron, porque no se responsabilizaron en hacerlo, no se responsabilizaron en sentirlo. ¿De acuerdo? Si yo estoy en pareja con alguien, vamos a poner el ejemplo, hoy estoy con el ejemplo de las parejas, si yo estoy en pareja con alguien y realmente estoy al lado de alguien que no amo verdaderamente en su totalidad, o por lo menos no amo como digo amar, ¿de acuerdo? Es muy probable que el sentimiento de culpa sea algo que se instale y yo fácilmente entre en el ciclo de la culpa, ¿sí? Para justificar mi falta de honestidad emocional. Pero ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo corto ese ciclo? Siendo honesto emocionalmente. O sea, no estando con la persona que no amo. No obligándome a mí mismo a decir una cosa que no siento o que no vivo. No teatralizando una realidad que no es verdadera. Siendo responsable de mis decisiones y empezando a ser más coherente entre lo que pienso y lo que hago en el afuera. Mantener lo que se llama la concordancia existencial, ¿sí? Y un principio de realidad básico, una coherencia entre lo que pienso y lo que realmente hago. Bien. Otro punto más que está asociado a la culpa, vieron que este es un tema ultra complejo y que toca muchos otros subtemas, ¿no verdad? Es el concepto de codependencia. La codependencia es una dependencia emocional patológica de otra persona, o sea, es cuando estamos unidos o adosados emocionalmente a alguien, pero no necesariamente por amor o por decisión totalmente consciente, sino principalmente por miedo, por sentimiento de inseguridad personal, por interpretar que si no estamos con esa persona nos pueden pasar determinadas cosas desagradables o feas o malas, ¿ok? Y desarrollamos lo que se llamaría el cuadro codependiente o de dependencia emocional patológica, ¿bien? Que no necesariamente, y les voy a sacar el mito de la mente, está asociado a la dependencia emocional patológica como la obsesión amorosa por alguien. No necesariamente. La codependencia no necesariamente tiene que implicar una obsesión afectiva. En realidad lo que está marcando específicamente es, diríamos, una dependencia patológica del otro. Es como que si el otro no existe, yo me muero. Si el otro no está conmigo, yo siento que me pierdo y que no tengo razón para vivir. A todo ese tipo de vínculos se asocia el concepto de codependencia. La culpa vuelve otra vez a entrar en escena y a vincularse a la codependencia. Y de hecho, cuando hay una relación codependiente, es la culpa la que muchas veces está justificando en la mente de la persona que tiene la codependencia, que inclusive a veces la pueden tener las dos partes de la pareja, el hecho de la dependencia patológica. O sea, por culpa siento que tengo que ayudar más a esta persona de lo que corresponde. Por culpa siento que tengo que estar todo el segundo y todos los minutos pendientes de mi pareja.
por culpa siento que tengo que estar controlándolo, cuando en realidad quizás es la otra parte la que hizo cosas que no correspondían y como si se siente culpable frente a lo que le falló a la pareja, busca compensar por culpa la relación con conductas codependientes y de manera obsesiva en cuanto a la relación, al vínculo, etc. Esto es como, por ejemplo, encontrarnos con la realidad que a mí me sucede mucho, por ejemplo, en las consultas clínicas, lo veo muchísimo, de los pacientes que vienen por un problema de vínculo de pareja y vienen quejándose de la posible o la supuesta infidelidad de la pareja hacia con ellos, ¿no? En su contra. Cuando en realidad después nos encontramos que muchas veces ellos dudan de eso porque en muchas circunstancias han sido ellos los que han tenido ese tipo de comportamientos. Y entonces es como dice el dicho, cuando uno es ladrón, piensa que todos son de su misma condición. Y tiene algo que ver con esto, psicológicamente hablando. Cuando buscamos en realidad, diríamos, a través del sentimiento de culpa, una compensación de algo que en realidad nosotros estamos haciendo erradamente, que en realidad nosotros no estamos tomando responsabilidades de nuestras acciones y por eso nos hace tratar de autojustificarnos con el sentimiento de culpa y ser como más buenos, más contemplativos con el otro, porque en realidad nosotros somos conscientes de que somos nosotros los que tenemos la carencia muchas veces. ¿Tá? Muchas veces cuando hablamos de relaciones con codependencia y sentimiento de culpa asociado, aparece este elemento. Y a través de la culpa el codependiente se justifica, o mejor dicho, se autojustifica de ser codependiente. Tengo que estar todo el tiempo presente por él, al lado de él, conjuntamente con él, porque me siento culpable en el fondo, porque siento que en realidad no lo amo como digo que lo amo. Entonces el problema, ¿quién lo tiene en estas circunstancias? Lo tengo yo mismo, que no me hago responsable, diríamos, de mis sentimientos, no tomo coraje y valor y le digo a la otra persona lo que realmente me pasa con ella, ¿ok? Y de alguna manera tapo con una conducta fantasma, aleatoria o cortina de humo lo que realmente está sucediendo. A través de un comportamiento de extrema dependencia, o sea, me transformo en un esclavo del otro porque es mi manera psicológica, ¿sí? Consciente o inconsciente, de subsanar en la realidad las carencias que realmente siento verdaderamente por esa persona. No la amo, le estoy diciendo que sí la amo, y entonces, ¿qué es lo que hago en la realidad? A través de comportamientos obsesivos, codependientes, a través de sumarme sentimientos de culpa que no tengo por qué sumarme a mí mismo y demás, me obligo, diríamos, a pagar con esas conductas la carencia real que ¿cuál es? Es que no le estoy diciendo realmente lo que siento, o mejor dicho, lo que no siento por esa persona. ¿Ok? Entonces, más o menos este ejemplo se los doy para que puedan entender el funcionamiento, que no es nada simple, pero tampoco es imposible de entender y es súper interesante que lo puedan, diríamos, incorporar para poder ir manejando estos elementos, para poder ir entendiendo mejor de qué se trata. Bien. Hay otro comportamiento que también es vinculado a esto de la codependencia, que es el concepto, o mejor dicho, la acción de la eterna demanda. El codependiente es un eterno demandante, está todo el tiempo demandando cosas, demanda que lo atiendan, demandan que lo miren, demanda que le hagan esto, le manda que, ¿ok? Y nunca está conforme. Cuando le dan lo que pide, encuentra o busca, se las ingenia para buscar algo más para seguir demandando emocionalmente. Entonces, en esto se centra principalmente la codependencia. Es un vicio o una adicción a pedir. El codependiente es un adicto a pedir, un adicto a demandar emocionalmente, a demandar afectos, a demandar acciones, a demandar hechos, etc. Pero cuando de alguna manera le dan lo que busca, seguramente se sienta culpable. Y con el sentimiento de culpa justifique, de una manera muy astuta, psicológicamente hablando, que no merece recibir lo que está pidiendo. Y pase a pedir algo diferente. Y de esa manera se va a asegurar el pedir eternamente, porque en realidad el goce del codependiente está en la adicción a pedir todo el tiempo
cosas que en realidad busca que no se le cumplan, porque de esa manera puede seguir su juego, que es el de pedir de manera incansable, el de demandar de manera incansable. Entonces, cuando se le consigue dar todo lo que busca, seguramente diga, pero no me lo merezco, ¿ok? No me merezco todo lo que me estás dando. Porque ahí justamente justifique su no aceptación, ¿sí? Con me siento culpable por tal y tal cosa, no me lo merezco. Entonces, de esa manera corta el proceso y consigue poder seguir pidiendo algo nuevo que todavía no se le cubrió como demanda. Vieron que es, diríamos, la eterna incomprensión, la eterna insatisfacción. Es una insatisfacción que nunca se cubre, que nunca se aplaca. ¿Por qué? Porque en realidad el verdadero problema del codependiente está en su falta interna de paz, su falta interna de armonía, en no saber realmente qué es lo que desea, qué es lo que quiere, y utilizar la culpa muchas veces para poder continuar con este proceso de la demanda, no aceptando como consecuencia de sentirse culpable lo que se le está ofreciendo, que igualmente lo había pedido previamente, pero de todas formas evita aceptarlo para poder seguir pidiendo. Entonces, fíjense con esto que estuvimos compartiendo con todos ustedes acá conectados, la importancia de lo que es identificar bien cuando nosotros vivimos circunstancias de culpa o sentimos culpa. Cuando ustedes de ahora en adelante sientan culpa, traten de identificar de dónde viene ese sentimiento. Porque muchas veces no significa que ustedes realmente se estén quedando en un lugar pasivo, sino que muchas veces sentir culpa es la manera que ustedes tienen de poder justificar internamente el continuar al lado de alguien muy tóxico, el continuar al lado de alguien que los destruye, el continuar al lado de alguien que no les va a dar nunca lo que ustedes desean o lo que ustedes creen merecerse. Cuidado, porque la culpa es una trampa inconsciente y es una autojustificación inconsciente de el eterno víctima, de la persona que quiere seguir instalada, emplazada, pacificada, petrificada en el lugar de víctima eternamente. Que no conozcamos otro lugar que no sea el de la vivencia de víctima no quiere decir que no existan otros lugares posibles para nosotros. Nunca es bueno quedarse en la existencia como la víctima eterna de la vida. Una buena posición es la posición de sobreviviente, nunca la posición de víctima eterna. No elijan asumir las culpas que no corresponde que asuman para asegurarse el lugar de víctima, porque interpreten que ese es el único lugar que existe, porque por el hecho de que sea quizás el único que hasta el día de hoy conozcan, no significa que sea el único posible para ustedes. Siempre hay un mejor lugar para las que fuimos víctimas en un pasado y para las víctimas potenciales en el ahora, que es el lugar de sobreviviente. Transfórmense en sobrevivientes y de esa manera corten, porque no lo van a necesitar más, el ciclo que justifica que su vida esté llena de culpas totalmente innecesarias, que lo único que hacen es alimentar y engordar seres agresivos, tóxicos, victimológicos, que los oprimen y que los presionan alrededor de ustedes. No los necesitan. Ustedes tienen todo lo necesario para salir adelante, vivir libremente y estar acompañados por personas que hagan su vida más hermosa, más bella, que los hagan sentir bien, que las hagan sentir bien, que los hagan sentir felices y felices, ¿ok? No alguien que esté siempre destilando veneno a nuestro lado y que todavía encima nosotros sintamos culpa para justificar que esté a nuestro lado, porque no sabemos vivir de otra manera que no sea la de víctima eterna. No somos víctimas eternas, venimos a ser felices a esta tierra, venimos a disfrutar, ¿sí? Y venimos a transformarnos, si fuimos víctimas en un pasado, en sobrevivientes, para después enseñarles a otras víctimas actuales a transformarse a futuro también en sobrevivientes, como fue el proceso que nosotros cumplimos con nuestra historia de vida, con nuestra historia personal. Así que espero que les haya gustado el video de hoy relacionado con la culpa y cortar el círculo vicioso de las culpas, que nos lleva siempre a un mal lugar, a un mal destino. Espero que exijan realmente de manera sana el amor que realmente se merecen, o más que el que realmente creen merecerse, y no se conformen
con amores mediocres o con sentimientos mediocres de parte de quienes lo rodean. Siempre, como dice un mensaje que anda circulando por las redes sociales, en este momento hay alguien que seguramente le encantaría y se moriría por estar con cualquiera de ustedes en caso que estén en un vínculo que esté muriendo, que no le esté devolviendo lo que ustedes esperan o que los esté poniendo en una posición de falta de dignidad personal, de baja autoestima, etcétera. Corten con ese tipo de relaciones que no tienen ningún sentido. La vida es corta, tenemos que vivir lo mejor que podemos de la manera más intensa que podemos hacerlo y de la forma más coherente con relación a nuestros estados de ánimo y a lo que verdaderamente sentimos. Háganse responsables de lo que sienten, digan lo que piensen, digan lo que sienten realmente y libérense de todas las culpas totalmente inútiles para siempre de sus historias de vida. Les mando un beso enorme. Saludos a todos, sé que está México, sé que está Perú conectado, Uruguay, Argentina, un beso gigante, gracias por estar ahí. Hoy es súper tarde, tuve los TED Max de conexión con México, estuvimos en contacto con más de 23 estados de México, por eso me atrasé muchísimo con los videos. Seguimos en comunicación, gracias Emily por las flores. Muchísimas gracias por estar ahí, mis seguidoras incondicionales de Perú. Pronto, después que termine esto, Dios mediante, vamos a estar presencialmente por allá. También por México, que ya me han prometido y ya prometí tener que estar, voy a tener que cumplir también y visitar todos esos hermosos países de todos ustedes, que son las hermosas personas que me siguen siempre. Les mando ¡mua! Un beso enorme. Háganse valer y hagan valer su verdadera esencia porque ustedes valen muchísimo, ¿ok? Para que entonces, como siempre digo, salgamos mejor de la cuarentena de lo que entramos a ella. Les mando ¡mua! Un abrazo gigante, me siguen por las redes, suscríbanse a mi canal, subo todos los videos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.